Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Están viendo el inicio del programa Diálogos para la Tierra, que esta noche termina su tercera temporada. Y para eso vamos a hablar con la directora del programa, Ascensión Robaina. Ascensión, bienvenida. La verdad que la cabecera está bonita, ¿eh? Gracias. Esas floritas ahí ya tendrán con una gana de... biodiversidad para una y tierra. el color, esos colores que vemos a veces en los paisajes volcánicos, ¿no? Que de buenas a primeras te aparece una flor por ahí. Un geranio, ese geranio de color rosa. Y todo el mundo hacer la foto, ¿no? Con ese, y queda muy bonita. Bueno, Diálogos para la Tierra, esta noche a las 9 de la noche, el último programa de la tercera temporada. Después ya lo van a poder también ver en YouTube, en nuestro canal, también en Satellite. Bueno, terminamos. Terminamos. Pero siempre hay una puertita abierta, ¿no? Sí, siempre. Además, yo creo que esto es una serie necesaria, diría yo, porque ponemos el foco en un sector que es estratégico. Y no solo porque producimos alimentos, sino una materia transversal que atraviesa toda la sociedad y la beneficia. ¿Por qué no hablar del sector primario desde una multiplicidad de puntos de vista, ¿no? Me parece necesario. Sí, porque a veces estábamos acostumbrados a ver los programas de agricultura, ganadería, pesca, solo desde el punto de vista del agricultor haciendo los surcos, el pescador pescando, ¿no? Como diciendo, nos quedamos ahí, ¿no? Es decir, hay un programa de agricultura, pues nos quedamos siempre ahí, ¿no? Que es importante, evidentemente, conocer su trabajo, pero en Diálogos para la Tierra han aparecido, evidentemente, los agricultores, los protagonistas, pero también se ha ido un poco más allá de, para que ellos estén, ¿qué hay que hacer, no? Claramente, es decir, si producimos, pues aquí que cuesta tanto hacerlo en esta tierra, una serie de alimentos, la cooperación es fundamental. ¿Y quién lo dice? ¿Los agricultores solamente? Yo creo que también hay medidas políticas que ayudan a que eso suceda. Por lo tanto, habría que ir a hablar también con los políticos que de alguna manera implementan las mismas, ¿no? Pero por otro lado, la agricultura, la ganadería y la pesca no solo tiene aspectos de producción propiamente dicha, sino que los consumidores se entremezclan, el medio ambiente, se entremezcla la ciencia, es absolutamente necesario y seguimos insistiendo, es absolutamente necesario seguir teniendo esa colaboración de las dos universidades públicas canarias sobre un sector y sobre todo una zona árida como esta. Cuando hablamos, hay algo que se nos escapa muchas veces, las semillas. Las semillas son importantes conservarlas y así un rosario de asuntos que yo creo que este programa pone el foco en esos asuntos que generalmente no se hablan, pero que son absolutamente necesarios. Bueno, seguiremos hablando de esta trayectoria del programa, pero esta noche a las 9, recuerden, en Biosfera Televisión, terminan con la entrevista al consejero de Agricultura, Pesca y Ganadería del Gobierno de Canarias, sí. El Herreño, ¿no? El Herreño. Sí, Narváez Quintero. Aprovechamos... Ahí estamos viéndolo, esa la exactamente, aprovechamos ese día, vino para apoyar, digamos de manera institucional,
los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Vino a Lanzarote y aprovechamos para hacerle una entrevista. Por cierto, ¿dónde es la entrevista? La entrevista es en una finca, en que los más no la reconocía, yo digo, allá de Teguise, sí, en Teguise. Entonces, él mismo admite que generalmente las entrevistas son como titulares, un titular detrás de otro, porque no hay más tiempo y la rapidez del día a día hace que eso sea así. Y entonces es verdad que estas entrevistas son desde dentro del sector, desde ese punto de vista de todos los aspectos que nos afectan, y vamos desgranando poco a poco y poniendo la lupa en esos aspectos que generalmente no se tratan en una entrevista del día a día, pero que cuando tenemos más tiempo y aprovechamos al consejero y la visita para, de una manera más detenida, saber más de la agricultura. Es una entrevista en profundidad, pero eso significa también que a la persona que tú entrevistas, que tú evidentemente sabes de lo que estás hablando del sector, ¿qué tal se ha portado el consejero de Agricultura? ¿Te has dicho, este no tiene ni idea, esto...? No, digamos que el consejero de Agricultura conoce la materia. Y hay una cosa que a mí me parece fundamental. Entiende lo que es la transversalidad de lo que es la agricultura. Muchas veces pensamos producción de alimentos, pero tiene que ver con el turismo y mucho. Entonces, ¿qué medidas de política agraria tienen que ver también con el sector turístico? Pero cuando hablamos de comer, también hablamos de salud pública. ¿Qué aspectos tendríamos que, de alguna manera consensuar con otras consejerías para mejorar o de alguna manera señalar qué aspectos tenemos que mejorar? El programa, por ejemplo, Ecocomedores, es una herramienta transversal, desde salud pública, educación, medio ambiente, transición ecológica. En un momento de la entrevista, cuando observábamos ese aspecto de la transversalidad, yo le decía, incluso la transición ecológica. Dice, incluso no, es fundamental. O sea, que también él es de Agenda 2030, creo que puede ser. El consejero de Agricultura, Pesca, No, creo que lleva la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Pero es verdad, pero bueno, que al fin y al cabo está muy involucrado, tiene que estar en todo lo que es la transición ecológica, porque evidentemente para que haya futuro tiene que ir por ahí también. Sí, y luego hay otro aspecto, por ejemplo, a mí personalmente como agricultora no me gusta nada hablar de ayudas y de subvenciones, me gusta más compensaciones. Y la ley del POSEI, habla de compensaciones a los agricultores, y compensaciones a los agricultores porque no estropean con su actividad lo que es el medio ambiente. O, por ejemplo, hablábamos también una cosa que a mí me interesa mucho, y sobre todo en las islas, lo que es la soberanía alimentaria animal. La guerra de Ucrania ha disparado los costes tremendo en los costes de los ganaderos. De forraje. Del forraje, porque ha incrementado... en Ucrania creo que era una productora, ¿no?, de cereales y todo ese tipo de cosas. Él mismo dice en un momento de la entrevista, dice, el ganadero compra el grano y el forraje en Andalucía, pero no sabíamos que venía de Ucrania, ¿no? Y él también, y es claro y evidente, estamos en unas islas, dependemos del exterior, desde luego. Soy una pesada, pero es absolutamente necesario que incrementemos el grado de soberanía alimentaria. Vivimos en un momento de incertidumbre. Tener nuestros alimentos salvaguardados. Y él también apuntaba el agua también tenemos que... Sí, el agua ya es estrategia. Es estratégico, o lo que es la energía.
energía, agua y alimentos son aspectos estratégicos y están absolutamente claro, relacionados. También él viene de la isla del Hierro, que es una de las islas que ahí tienen ganadería, agricultura y pesca, así que son 3 pilares fundamentales. El turismo ha entrado poquito a poco, pero el Hierro evidentemente eminentemente agrícola, ganadera y pesquera. Que por cierto, ayer lo entrevistábamos aquí en Biosfera, estábamos hablando de apnea y él decía que también la había practicado ahí en la zona esta de la Restinga. Dijo otra zona, pero bueno. Que es un lugar también que se ha metido hasta 30 metros, creo que dijo 25 o 30 metros. Es decir, que conoce, ¿no?, el mar, que conoce ese tipo de cosas. Yo le he preguntado una cosa, también desde un punto de vista de la organización, la importancia de las cooperativas, sobre todo hay una cátedra, existe una cátedra de Caja 7 de Economía Social y Cooperativa, que ha trabajado en el libro blanco de las cooperativas, donde la SAT, por ejemplo, en el sector agroalimentario, las cooperativas y la SAT juegan un papel crucial en muchos territorios y en este también. Y le preguntaba precisamente sobre la necesidad de apoyar a este tipo de organización. Y también, efectivamente, hay medidas y se incentiva porque no solo beneficia a los que se asocian, sino a la sociedad en general. Y eso está cuantificado. Es decir, no es que me lo inventé yo y no es que yo insista porque sí, sino porque se ha visto los impactos positivos que tienen al territorio. Claro, en Lanzarote uno de los grandes problemas fue cuando había una buena cooperativa antes del complejo agroindustrial que llegó y de todo el tema de la leche, de los ganaderos, lo destrozó totalmente, se quedó un páramo hasta que han llegado ustedes, pero es decir, antes las cooperativas, mejor o peor, pero sí había ese concepto de cooperativa en Lanzarote. Sí. Se quedó evidentemente arrasado por esa competencia desleal del complejo agroindustrial, pero que está claro que si no hay unión entre el sector primario no van a venir de fuera. Exactamente. Eso es así. Bueno, esta noche a las 9 el consejero, entonces fue una entrevista, los programas de ustedes es casi una hora, ¿no? Sí, espero que, porque yo tengo una cosa, de confesar que si me interesa, sí es verdad que puedo estar una hora viendo un programa que me interese, un documento que me interese. Si no, evidentemente... Es que si tiene un ritmo diferente, ¿no? Exacto. Último. Pero era necesario para cerrar ese círculo, ¿no? Sí. Comenzamos hace 7 semanas con una entrevista al presidente del Cabildo, que es también consejero del área de Agricultura. Hablamos también con el presidente del Consejo Regulador y a mí me parecía que he estado detrás de esta entrevista. Yo creo que para cerrar esa serie de esos 7 capítulos, a mí me parecía imprescindible que un consejero de una administración autonómica descendiera en lo que es la aplicación de políticas en esta isla. Bueno, y de estos proyectos que ustedes, por ejemplo, en el Salejable, que también forma parte de este programa, de los proyectos para Lanzarote, ¿alguno que él haya hecho algún compromiso o algo que es necesario? La verdad es que es un consejero que es dado a colaborar, se presta a escuchar y si tiene alguna posibilidad, yo estoy segura que lo va a hacer. Incluso entiendo una cosa que para mí es fundamental, que es la doble insularidad. Es decir, cuando él va a Europa, él habla de la singularidad de lo que es un territorio ultraperiférico. Pero muchas veces esas políticas, cuando las vamos a aplicar en Canarias, por ejemplo, nos olvidamos que hay islas capitalinas y hay islas que tienen más ultraperiféricas. Entonces, es interesante que un político entienda esto. Y él lo entiende primero porque es herreño y es de una isla no capitalina, y a veces las políticas esas, a nivel, digamos, el marco de estas políticas, cuando se desciende y se aplican, se deberían modular, y lo hace en determinadas medidas. Pero, por ejemplo, el agua no es una materia que le corresponda, no es una política que le corresponda de lleno a él, pero sí es verdad
que el Gobierno de Canarias debe colaborar y lo está haciendo. En el caso, por ejemplo, de la conservación de nuestro sistema de cultivo tan singulares, es claro, evidentemente nosotros somos los primeros que tenemos que esforzarnos para conservar esos ecosistemas agrarios, pero desde luego formamos ese patrimonio de Lanzarote es patrimonio de Canarias y como tal el Gobierno de Canarias también tendrá que decir algo. Bueno, pues también quiero decir que vamos desgranando una serie de medidas que cuando se adaptan o se aplican a la isla deberían ser moduladas. Y creo que tiene una cierta predisposición para entenderlo y para aplicarlo. Bueno, terminamos esta noche a las 9 la tercera temporada. Me imagino que si hay posibilidades continuarás con una cuarta, porque está claro que, ¿no? que es algo que siempre hay temas, ¿no? para desarrollar. Evidentemente. ¿No? Porque siempre se te habrá quedado alguna cosa que te me hubiese gustado, pero sí, es imposible. Claro, es imposible abarcar absolutamente todo, pero desde luego habría diálogos para la tierra para muchas ediciones. Esperemos que podamos hacerlo. Una duda, hablamos de tierra, pero en el mar, no me he quedado, ¿has tocado algo del mar? No. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de entidades de economía social, que son las cooperativas y las SAT, esas entidades de economía, las cofradías también son entidades de economía social y las cofradías juegan un papel importantísimo en lo que es aglutinar a un sector que también tiene sus más y sus menos. Las cofradías juegan un papel importantísimo y hay políticas del gobierno y de la consejería que él dirige que están dirigidas exclusivamente a las cofradías. O sea que sí tocamos la ganadería, sí tocamos la pesca, la agricultura y desde luego la soberanía, el concepto de soberanía alimentaria que es clave y fundamental. Que hay que ser consciente de que lo que vamos a producir no nos va para alimentarnos a todos los de Lanzarote o de todo de Canarias, porque evidentemente el agua es la que es, las tierras las que son, pero evidentemente sí tener como una reserva, ¿no? Sí, una reserva. Sí. Es que entre no tener comida, si el barco no llega solamente 24 horas y tenerlo una semana donde nos da un cierto margen, pues la verdad es que no es lo mismo. Por lo tanto, no tengamos en la cabeza que debemos pasar de 0 a 100, sino que entre medias hay un montón de cosas o de políticas que encaminen a lo que son estos territorios que son insulares a una mayor soberanía alimentaria. Es que yo, por ejemplo, siempre a la gente le digo, vamos a ver, Lanzarote, con la potencia turística que hay y el número de restaurantes que hay, que no nos vendan que todo es de Lanzarote. Es decir, todo el pescado es de Lanzarote, porque es que nos hubiésemos gastado todo lo que hay. Es decir, que hay que ser también a veces consciente que no te vendan la moto, decir todo esto no, tenemos papas de Lanzarote, tenemos el pescadito de Lanzarote, tenemos no sé qué de Lanzarote. Bueno, no, y también hay que mirar, porque hay tantos restaurantes en la isla que... Pero incluso el consumidor tiene que tener un poco de sentido crítico y sentido común cuando se sienta. Si alguien te pone unas papas de Lanzarote cuando no es tiempo, pues tampoco hay que ponerlo en un interrogante. O incluso determinados pescados en determinadas épocas son más frecuentes que otros. Hay que entender también lo que es este territorio para comer. Yo digo una cosa siempre, que en la agricultura, el paisaje que tenemos en Lanzarote depende también de lo que comamos. El consejero también lo indicaba, queremos muchas veces ver un paisaje cuidado y demás, y cuando vamos a comprar, no compramos lo de aquí porque es un poquito más caro. Pues igual tendríamos que revisar un poco ese modo de proceder, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que un montón de restaurantes es la morena frita, yo creo que no hay tantas morenas para que haya en Lanzarote. No sé, pero habría que ver. Tenemos que estar comiendo tantas morenas que no. Sí, y hay muchísimas cosas, ¿no? Claro. Y luego estaríamos hablando de la sobreexplotación, es decir, habría... todo tiene que tener su cauce y un sentido común para todo, ¿no?
Bueno, pues ya saben, esta noche a las 9 el último programa de la tercera temporada, una entrevista al consejero de Agricultura, Pesca y Ganadería del Gobierno de Canarias. Aunque no haya más capítulos de Diálogos para la Tierra, te llamaré algún día, ¿no? Seguro. Para hablar del campo. Seguro. De todas maneras, a lo mejor no... Tengo ahí una cosa que puede ser interesante también de este mismo corte. No se llamará Diálogos de la Tierra, pero puede resultar muy interesante. Y si no, da igual, vienes por aquí. No, sí, yo encantada. Exacto, yo encantada. Siempre hay que seguir hablando del sector primario. Pues nosotros nada, un pequeño descansito, un minuto yo creo, que no hay mucho más, y continuamos en el magazine. Lo que más me ha gustado de las vacaciones en las Islas Canarias han sido los cangrejitos del agua. Eran como los de los dibujos. Miradas desde 1 metro. Las vacaciones a través de los ojos de los más pequeños. Descubre el proyecto completo.